Buenos días muchachos. Vamos a continuar con el tema de las cubiertas y para eso entonces voy a recordarles que en la clase pasada vimos que habían básicamente dos tipos de cubierta, digamos haciendo una división muy general de las cubiertas. Encontramos dos tipos. Una, a ver, entonces hagámoslo así, cubiertas. Y esto se divide en cubiertas duras o las cubiertas o lo que se conoce como cubiertas pesadas, duras, que se refieren básicamente a placa o losa, ¿sí? Placa o losa. Y dentro de la placa o la losa pues hay una gran variedad de opciones. Una es la aligerada, otra es la cubierta, la placa maciza, otra es la cubierta en metal deck, que es metálica pero también tiene una fundición en concreto o un vertimiento de concreto, ¿sí? Dentro de las aligeradas tenemos varias, ¿no? Aquí hay muchas. O sea, puede ser aligerada con casetón perdido, puede ser aligerada con casetón removible, el casetón puede ser ladrillo, puede ser fibra de vidrio, puede ser de lona, puede ser de madera. Bueno, aquí hay una variedad grande. En las macizas, pues la placa maciza es placa maciza, eso no tiene nada, o sea, ahí no pueden haber más variedades, es simplemente una placa que se funde completamente sólida, no tiene espacios de aligeramiento, no tiene huecos, los únicos huecos que tiene son los pasos de servicios, ¿sí? De pronto un gavión, un buitrón, para paso de servicios o algunos pasos que se dejan para pasar tuberías y servicios, ¿sí? Pero es completamente sólida, ¿sí? Entonces es una placa generalmente mucho más esbelta que la placa aligerada, pero pues es completamente sólida. Entonces siempre resulta ser, la placa maciza resulta ser mucho más pesada que la placa aligerada. Y la placa de metal dead, que es con una lámina colaborante metálica en forma trapezoidal, a la cual posteriormente se le coloca una malla, una malla y se les colocan unas bandas y se funde todo esto en concreto. Obviamente esa losa, esa lámina autocolaborante va apoyada en unas vigas o en unas viguetas metálicas y, y esa es la lámina de metal deck, ¿sí? La losa de metal deck, perdón. Bueno, digamos que estos son placas duras. Y habíamos hablado que habían cubiertas livianas. Cubiertas livianas. Las cubiertas livianas también hay, digamos, como varios tipos, ¿no? Una es con un panel, o sea, son cubiertas livianas, son básicamente cubiertas en teja. En teja. ¿Listo? Entonces, tenemos dos tipos de teja básicamente. Dos tipos, pues digamos que no son dos tipos, digamos, son dos categorías. Dentro de esas categorías hay muchos tipos, pero hay dos. Una que es la teja de formato pequeño, de formato pequeño. Bueno, yo pensaría que hay tres, digamos que hay tres. Una es la teja de formato pequeño, la otra es la teja flexible, y la otra es la teja de formato grande, ¿sí? Entonces
La teja de formato grande, ¿cuál es la teja de formato grande? Pues es la teja que tiene grandes dimensiones. Formato grande. Entonces, por qué las diferenciamos? ¿Verdad? ¿Por qué no hablar de simplemente? Porque sus procesos constructivos pueden llegar a ser diferentes. Digamos que estas dos de acá pueden llegar a tener procesos constructivos no iguales, pero sí similares, digamos en cuanto a la infraestructura que se necesita, aunque su instalación es diferente, pero tiene una infraestructura muy similar, y esta requiere una infraestructura un poco diferente a estas. Entonces, ¿cuál es esa infraestructura? Generalmente cuando nosotros vamos a hacer una cubierta ligera, una cubierta liviana, necesitamos una infraestructura o una estructura de cubierta. Esa estructura de cubierta normalmente está compuesta para ambos casos, o sea, para este caso y para este caso está compuesta por cerchas, ¿verdad? Entonces tenemos la cercha, que la cercha ¿qué es? Es un elemento que la única, digamos ¿cómo se llamaría eso? El único requisito para poder componer una cercha es que cada parte de la cercha te genere un triángulo. Nosotros no podemos hacer, o sí podemos, pero no debemos hacer cerchas con cuadrados, porque para rigidizar ese cuadrado necesitaríamos elementos muy robustos. Debemos saber que el triángulo es la figura más estable en la naturaleza. Entonces, digamos que el requisito es, primero que todo, que la cercha esté completamente compuesta por triángulos, ¿vale? Número 1. Número 2, que la cercha nunca se cargue en las barras. Las cargas no van en las barras, esto no pasa en una cercha. ¿Dónde van las cargas en una cercha? Las cargas deben ir en los nodos, ¿sí? En los nodos. Acuérdense que la cercha tiene dos partes, básicamente, barras y nodos. El nodo es donde se encuentran las barras, todos estos son nodos donde se encuentran las barras, y la barra pues es el elemento que une dos nodos, ¿sí? Entonces las cargas en una cercha deben ir en los nodos. Uno no puede cargar una cercha en la barra. Si uno carga una cercha en la barra, la cercha deja de ser cercha y empieza a convertirse a comportarse como una viga. Es decir, si yo le coloco a esta cercha una carga acá en la barra, esta barra se va a deflectar, o sea, en esta barra empieza a haber flexión, ¿sí? Cuando antes no había. Y estos elementos generalmente son elementos muy ligeros, muy esbeltos. ¿Por qué? Porque si yo cargo la cercha en los nodos solamente voy a tener compresión y tensión. ¿Por qué? Porque yo estoy apoyando la carga en los nodos. El nodo se mueve hacia abajo, se mueve hacia un lado y le genera tensión y le genera compresión al otro elemento, ¿sí? Pero nunca me va a generar flexión, torsión o cortante. Pero si yo cargo en la barra, ya empieza a aparecer flexión, ¿sí? De pronto empieza a aparecer torsión, no sabemos, depende de la incidencia de la carga. Pero entonces esto elimina el elemento estructural como cercha. O sea, ya no empieza a funcionar como cercha, sino como viga. Y hay que recordar que como viga, pues estos elementos son muy esbeltos. Entonces, digamos que si lo vamos a utilizar como viga, pues mejor utilizar una viga, porque los elementos son muy esbeltos. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que esas son las dos condiciones de las cerchas, que estén conformadas por triángulos y que su carga llegue directamente a los nodos, básicamente. Entonces generalmente nosotros utilizamos unas cerchas para la infraestructura de estos, tanto de este tipo de teja como de este tipo de teja, ¿verdad? Y esas cerchas, entonces uno tiene su encerchado, es decir, ustedes tienen una cercha acá. Vamos a hacer una cercha muy sencilla y allá al fondo tienen otra cercha, básicamente con la misma geometría, del mismo tipo, y esa cercha se repite y se repite a lo largo del edificio, ¿sí? Esa cercha generalmente tiene unas uniones que van desde los nodos, de nodo a nodo,
y esas uniones se denominan, o ese elemento que une las dos cerchas se denomina correa, ¿sí? Esta cercha puede ser tanto metálica como de madera, ¿verdad? Incluso las hay de concreto, incluso las hay de concreto. Entonces, cuando uno tiene una cubierta, bueno, digamos que esto es lo típico en una cubierta, tener cerchas y correas. A veces no es necesaria la cercha, es tan corta la luz, esta luz que hay acá es tan corta que se prescinde de estos elementos de acá. Es decir, ustedes podrían quitar, borrar estos elementos y se quedan simplemente con esto. Y esto sucede mucho en los techos de madera, porque las luces en los techos de madera son cortas. Entonces se queda uno con este elemento que no lo hace tan delgado como una cercha, lo robustece un poco. Y entonces ya a esto en los techos de madera se le conoce como alfarda, ¿sí? Alfarda. Lo que pasa es que si esta luz empieza a crecer, si esta luz empieza a ampliarse, ya la alfarda empieza a fallar porque empieza a flectarse demasiado. Entonces ya ahí lo que se recomienda es, bueno, entonces métale una estructura y genere una cercha, ojalá que sea agradable a la vista, que esté bien compuesta, o sea que tenga una composición bonita y ya, y con eso puedes salvar una luz más grande. Entonces digamos que es la misma configuración, solo que a veces hay cerchas, a veces hay alfardas, ¿sí? Generalmente en techos de madera la alfarda se coloca, alfardas por ahí de 3 metros, y se colocan por ahí cada, dependiendo de la correa, pero por ahí cada 1,20 en algunos casos. En otros casos se colocan muy cerca, pues 1,20 cuando usted está utilizando este formato, ¿sí? O sea, usted coloca aquí otra alfarda y aquí otra alfarda a una distancia de 1,20, ¿sí? Cuando está utilizando este formato. Cuando está utilizando este formato, estos dos formatos de acá, usted tiene que colocarla más cerca. Tiene que colocar la alfarda por allá, o no, es posible dejarla a 1,20, no hay ningún problema, pero entonces ya el elemento que une la alfarda, las alfardas, que es la correa, ese sí tiene que colocarse mucho más cerca, ¿sí? Si usted está colocando un techo entablillado, es decir, la diferencia entre esta y esta es que estas de acá, las de formato pequeño y formato flexible, necesitan un entablado. Esa es la diferencia, necesitan un entablado. Mientras que esta no, esta se coloca sobre la estructura, ¿sí? Sobre la estructura. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Por eso el distanciamiento de las alfardas y los listones o las correas depende de cuál de los dos sistemas vas a utilizar. Si vas a utilizar bueno, cuando la cubierta es de madera, generalmente este sistema no va. ¿Por qué? Porque como este sistema no necesita entablado, uno, si está parado aquí dentro del edificio, desde abajo puede llegar a ver la teja de formato grande y no es muy bonito, ¿no? O sea, eso arquitectónicamente no se ve muy bien. Pues a menos de que haya un cielo falso que perfectamente puede colocar. Entonces eso no se hace. Generalmente cuando el techo es de madera lo que se coloca es un entablado, y ese entablado entonces necesita más apoyo, obviamente, dependiendo de la tabla. Si usted está utilizando paneles de madera, usted podría dejar las alfardas un poco más separadas y las correas un poco más separadas. Pero si usted está generando el entablado con tablilla, ¿sí? Con tablilla, entonces usted necesita soportes, porque esa tablilla es de 2 centímetros de espesor. Entonces necesita soportes por ahí cada 40, cada 50 centímetros más o menos, ¿sí? Entonces las correas empiezan a repetirse cada tanto. Esa es la diferencia entre los dos, ¿vale? Entonces era como un resumen para dejar eso claro.
antes de empezar a ver las diferentes tipos de instalaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a parar este video acá y seguimos con otro.